Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando a partir de este preciso instante a través de Américas Noticia en una nueva edición, en una nueva oportunidad para reencontrarnos, discutir y por supuesto analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestra América. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, así como también de Kislinger Media Group, les quiero dar la más cordial bienvenida, inclusive, por supuesto, como siempre lo he dicho, no solamente darle la bienvenida, sino invitarles a incorporarse con nosotros en la discusión que vamos a estar planteando a partir de los más recientes acontecimientos en nuestra América Latina, en especial uno que vamos a tocar muy probablemente en el segundo bloque de programa. No sé si nos dé tiempo para cumplirlo, digamos, para cubrirlo en este primer bloque, pero sí en el segundo, así que les invito a acompañarnos en toda la edición que está dedicado a destacar el resultado electoral del referéndum consultivo impulsado por Lenín Moreno, presidente actual del Ecuador, y que ha sido sin duda alguna la sensación en términos de reforma a la Constitución, digamos, de cara a los procesos que se viven en nuestro continente americano. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Por supuesto, nuestra América se mueve a muchísima velocidad, no paran las informaciones, así que siempre se nos hace difícil poder traer todo a ustedes de manera oportuna. Le agradezco, veo que Elías Prato nos acompaña, Zuli Quiñones, Claudia Aldunate también desde Bolivia, bienvenida. De hecho, vamos a hablar en la segunda nota, vamos a estar abordando el tema boliviano. Arsenia Prieto también, Raquel desde Australia, todos por ahí, vi que está Carmen Fernández, me cuesta un poco porque apenas se está conectando acá el sistema. Gracias, por supuesto, además por compartir el programa con todos sus amigos, con sus familiares, para que se incorporen con nosotros en la discusión. Ustedes que nos están viendo en diferido en YouTube también, les invito a los que están en mi canal de YouTube colocando mi nombre, que lleguen, revisen el canal, se suscriban también y dejen sus opiniones, que siempre también es válido la discusión que se plantea a través de nuestro canal de YouTube. Bien, pues las elecciones de este domingo se vivieron en dos de nuestros países de América Latina. Una que generó mucha atención mediática internacional tiene que ver justamente con esta elección que se llevó a cabo en Ecuador, como les he comentado, pero digamos que este es el plato principal del programa de hoy, así que lo voy a dejar para el momento el que le corresponde. La segunda elección, que muy pocas personas saben, tiene que ver justamente con, muy pocas personas fuera de este país, tiene que ver con Costa Rica. En Costa Rica se llevó a cabo este 4 de febrero una nueva elección presidencial, una elección bien interesante, porque fíjense que, siempre lo he dicho, cuando tenemos pocas notas de algunos países y me preguntan incluso a buenos amigos de Chile, algunos de Uruguay, de Costa Rica también, me preguntan ¿por qué tienes tan poca cobertura en el caso de estos países? Yo le digo, bueno, me encantaría que mi país Venezuela no tuviese nada de cobertura noticiosa e informativa, porque eso de alguna manera indica que las cosas están marchando bien, o al menos están mejor que en el entorno. Así ha sido en Costa Rica, aunque está, enfrentando desafíos de crecimiento. El porcentaje de crecimiento en los últimos 35 años, del cierre, el 2017, fue el más bajo. Aún así, Costa Rica se mantiene en pleno crecimiento, su desarrollo social, el abordaje del tema cultural, el tema económico, el tema político, por supuesto, nos llevan a hacer una breve apreciación sobre estos resultados. Unas elecciones presidenciales que se llevan a cabo, como les he comentado, este domingo 4 de febrero, donde además, en Costa Rica, en términos de estructura, uno normalmente escucha, pero es que Costa Rica no tiene ejército, y además del ejército es importante hablar un poco más del tema de su estructura de poder. Básicamente tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, una población de poco menos de 5 millones de personas, y además que donde
al igual que en muchos de nuestros países, y atención a aquellos que tenemos elecciones en las que solamente se da una vuelta, pues en el caso de Costa Rica, si usted no alcanza al 40% del electorado, usted tiene la obligación de ir a una segunda vuelta electoral. Otra cosa que sin duda alguna valdría la pena analizar para aquellos países, entre ellos Venezuela, que no cuentan con la vía de la segunda vuelta electoral. Claro, hay elementos que habría que destacar. Obviamente, cuando uno tiene solamente dos candidatos, será muy improbable que, digamos, que no obtengan el 40%, excepto que se incluya la abstención como un tercer, digamos, renglón. Sin embargo, en casos como en Ecuador, como en Perú, como en Costa Rica, pues estamos viendo cómo se postularon nada más para Costa Rica. Se lanzaron 13 candidatos a la presidencia. De esos 13, ninguno obtuvo el 40%. Quedaron dos, por cierto. Interesante destacar que ambos no representan al establishment costarricense, no representan a los partidos políticos fuertes de Costa Rica. Y es bien interesante porque de alguna manera digamos, esto no es otra cosa que el gran fracaso del bipartidismo tradicional en Costa Rica, al menos así las primeras lecturas que podemos revisar nosotros acá a través de Américas Noticias. Además, le decía, otra cosa interesante es que ambos que van a la segunda vuelta tienen el mismo apellido. El primero es Fabricio Alvarado y el segundo Carlos Alvarado. No son hermanos, no tienen nada que ver, diametralmente opuestos en términos de ideología e incluso diametralmente opuestos en términos religiosos, en términos políticos. En el caso de Fabricio Alvarado, él obtuvo el 24,78% de los votos. Él pertenece al Partido Evangélico Restauración Nacional. Y interesante porque a partir de todo lo que ha significado el tema del matrimonio igualitario, de los derechos LGTB, pues en el caso de Fabricio Alvarado lo ha rechazado abiertamente y parte de su campaña ha sido: y nosotros acá en Costa Rica no vamos a permitir el matrimonio igualitario, vamos a mantener con las estructuras conservadoras. Me encantaría que ustedes, por supuesto, nos puedan dar su opinión, su apreciación sobre el candidato y sobre esta propuesta. Ahora bien, en el caso de Carlos Alvarado, él viene del Partido Acción Ciudadana, obtiene el 21,74% de los votos, muy cerca tanto Fabricio como Carlos, con una abstención del 33,7%. Y en el caso de Fabricio, de Carlos, estamos hablando que capitalizó el voto de los millennials, de los jóvenes, de los que están allí pegados a la tecnología, y él sí apoya el matrimonio igualitario, las reformas en términos legislativos para apoyar a este grupo LGTBI o LGBTI, o pues sí, creo que así es que se dice. Mientras que ya lo saben, Fabricio se ha ido con los conservadores, el ala conservadora de Costa Rica. Pero bueno, seguramente será interesantísimo tener la oportunidad de hacer el seguimiento exhaustivo a las próximas elecciones, que si mal no recuerdo van a llevarse a cabo. La segunda vuelta se va a llevar a cabo ahora, el 1 de abril va a ser la segunda vuelta en Costa Rica, y nosotros tendremos oportunidad, por supuesto, de hablar y de analizar estos resultados. Bien, y de Costa Rica nos vamos rápidamente a Bolivia, y es que en Bolivia se siguen generando noticias, no solamente en términos de la intención, del empeño, de la clara opción que tiene, o por la cual se ha orientado Evo Morales en este momento para seguir insistiendo en la carrera presidencial. En el marco o al margen de todo esto, un elemento interesante es que Bolivia está preocupada con un eventual incumplimiento de Chile en tanto al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y les explico muy brevemente, solamente una nota para estar actualizados. Es que José Miguel Insulza, miembro del gobierno chileno, manifestó que este país, aun y cuando existiese un fallo concreto de la propia Corte Internacional de Justicia que exija a Chile ceder parte de su territorio para darle la salida al mar a Bolivia, aún así no cederían ningún espacio de lo que consideran, por supuesto, es el territorio chileno, cosa que nuevamente calienta la esfera política, la esfera diplomática entre ambos países, en permanente conflicto, digamos, y tensión
atención a partir de esta solicitud y digamos, estas diferencias profundas que hay en términos de si deben o no tener salida al mar. Y de Bolivia nos vamos a Perú. Fíjense que vamos muy rápidos para poder llegar al tema principal del día de hoy. Bueno, un elemento interesante es que Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, pensó que de alguna manera, y esto estamos infiriéndolo a partir de todo lo que hemos podido leer desde diciembre, desde el 24, incluso antes, 22 de diciembre hasta el 24 y los días que continuaron, Pedro Pablo Kuczynski pensó que la vacancia presidencial con la cual estaba amenazado, con la cual aparentemente sería removido de su cargo. Además, algo que está contemplado en la Constitución peruana y también vale la pena analizar, pues él pensó que eso ya estaba listo, que no iba a ocurrir de nuevo luego del resultado de la votación. Recordemos que en el mes de diciembre el partido fujimorista llevó al seno, al pleno Congreso peruano esta solicitud. 87 senadores tenían que votar a favor, sencillamente no consiguieron el total de los votos y Pedro Pablo Kuczynski finalmente se libró de la vacancia presidencial. 2 días después nos conseguimos con la sorpresa de tener a un Alberto Fujimori libre, que se le concedió el indulto, fue concedido por Pedro Pablo Kuczynski, pese a que en su propia campaña presidencial había insistido que nunca indultaría a Fujimori. Muchos detractores, muchos que pues han opinado que hizo lo correcto. Pero bueno, el hecho concreto es que Pedro Pablo Kuczynski pensó, al menos eso es lo que podemos inferir, que las cosas ya estaban lo suficientemente calmadas como para seguir adelante. Sin embargo, no es así. Resulta que una bancada del la bancada Nuevo Perú insiste en pedir la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Ya están nuevamente en reuniones. Esta semana va a ser decisiva, si se quiere, para poder conocer si se le dará o no. Fíjense que, tal como se los comento, esta bancada realizará esta semana una ronda de reuniones con las distintas bancadas parlamentarias con la finalidad de que apoyen con sus firmas la moción de vacancia que presentó contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, esto fue confirmado a correo por el propio vocero de dicho grupo parlamentario, Alberto Quintanilla. Vamos a tener conversaciones con las bancadas y luego recolectaremos la firma, según manifestó una nota del diario Correo. Cosas importantes de cara a lo que se vive hoy día en Perú. Número 1, el 53% de los peruanos considera que PPK o Pedro Pablo Kuczynski debe dejar la presidencia del Perú. Una nota, por cierto, datos estadísticos publicados por la encuestadora nacional Datum de Perú. Entonces, 53% consideran que debe dejar el Perú, o debe dejar, mejor dicho, dejar la presidencia del Perú. El 48% cree que terminará su mandato en julio del 2021, cuando corresponde la fecha oficial para el término de su periodo como presidente, mientras que un altísimo 43% cree que no completará. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que PPK logrará completar sus años de su periodo presidencial hasta el 2021, hasta julio del 2021 o no? Estamos viendo términos concretos. Muchas personas seguramente se preguntarán cómo está PPK en términos de apoyo. Por allí nos están reportando que hay poco volumen, ya voy a revisar. Apoyo al presidente PPK. Bueno, resulta que solo el 22% de los peruanos aprueban a PPK en este preciso instante. Interesante retratar esta nota porque, bueno, en términos concretos, sin duda alguna, PPK se vio profundamente afectado de cara al escándalo que se le abrió en términos de Odebrecht. A ver, Augusto Azaguanche, un abrazo para ti, bienvenido desde Puerto Ordaz en Venezuela. Mónica Salazar nos saluda como siempre desde Paraguay, nos dice: hola, muy bueno lo de Ecuador. Sí, vamos a tener oportunidad para hablar del Ecuador. Me gustaría que me confirmen si les está llegando bien el audio. Veo que Marilena Perdomo nos dice que hay poco volumen, que no se escucha bien. Déjenme saber para ver si tengo que hacer algún tipo de arreglo acá en los controles. A ver, continúo saludando. Mi querida Emilia Vincent también Lozano nos saluda. Y Elías nos comenta sobre el caso de Costa Rica, que ya lo habíamos tratado.
Costa Rica tuvo suerte. Bien temprano, al final de los 60, le dieron un golpe de estado al gobierno comunista, luego instauraron una verdadera democracia tan avanzada que eliminaron a sus fuerzas armadas. Qué bueno, se viene otro cambio político en Costa Rica. Arsena nos dice la verdad que Ecuador le dio un palo a Correa, y vamos a estar hablando justamente. La BBC Mundo, les cuento, publicó una nota interesantísima y se las voy a titular tal cual como la publica. A modo de pregunta, el fin político de Rafael Correa, ¿qué significa para el expresidente del Ecuador el resultado del referendo promovido por su sucesor, Lenín Moreno? Así que esto lo vamos a estar hablando en solo minutos. Bueno, ya les comentaba que Marilena nos reporta que no se escucha bien. Me gustaría que ustedes también nos puedan decir si les está llegando bien la señal, el audio, o si por el contrario pues tienen problemas para poder escucharme. Mientras tanto, continuamos retratando lo que ocurre en nuestro continente. Hemos hablado de Perú, hemos hablado de Bolivia, hemos hablado de Costa Rica, y ahora nos vamos muy brevemente, pareciera que sí nos va a dar tiempo para analizar el tema ecuatoriano. Ojalá que sea así en este primer bloque, si no en el segundo ya estamos libres, estamos listos para discutir en exclusiva el tema ecuatoriano. Vamos a hablar de Argentina, de Ecuador y de Venezuela. ¿Por qué hablo de los tres? Bueno, porque Tillerson, el máximo, digamos, representante de la Casa Blanca en términos internacionales, secretario de Estado, o que sería un canciller para nuestros países, está haciendo un recorrido que seguro, sin duda alguna ha preocupado al gobierno de Maduro, quien está en el ojo del huracán en nuestra América Latina y en nuestro mundo. O sea, está en el ojo del huracán el régimen de Maduro, el régimen venezolano. Vamos a ver. Bueno, Tillerson, es muy larga la nota, hice algunos highlights para poderlos compartir. Valora el liderazgo de Argentina en la región, y es que sin duda alguna llega Macri, comienzan decisiones concretas, muchas antipopulares, pero se comienza a sentir los cambios de fondo en términos de confianza, en términos de inversión internacional, de financiamiento internacional, de lo que significa particularmente el disminuir el gasto público. Ustedes lo recordarán. 1 de cada 4 cargos políticos de la administración de Macri va a reducirse en el corto plazo. 1 de cada 4. ¿Ustedes saben cuánto significa eso? 25% de reducción en términos de costos de la nómina del Estado argentino. Es hacernos más eficientes. Es quitar esos kilos de más, esa grasa de más que estorba, que nos convierte en un elefante lento en términos de gestión para nuestra América. Bueno, Argentina ha dicho, hey, sí, qué bueno que tenemos el apoyo internacional, qué bueno que tenemos financiamiento, qué bueno que tenemos empresas que quieren estar acá, pero ahora vamos a trabajar puertas adentro. Y puertas adentro tiene que ver con que si el sacrificio va para los viejitos, que el sacrificio va para nuestra gente, para los que tienen que pagar más gas, para los que tienen que pagar más luz, bueno, el gobierno también tiene que hacerlo. Vamos a comenzar a revisar el tema de sueldos, el tema, como les digo, de esta reducción concreta. Y por supuesto, algo que, lástima que yo no soy argentino, porque si lo fuera muy probablemente en una próxima elección presidencial votaría por Macri. Bueno, ha dicho que los familiares de los ministros, de los altos funcionarios del gobierno de Macri, no van a tener ninguna posibilidad de ejercer cargo público alguno en la República Argentina. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. Esas son las decisiones que tenemos que seguir. Buscar esas buenas prácticas. No importa si vinieron de la Argentina, no importa si vinieron de Bolivia, si vinieron de Paraguay, si vinieron de México, de donde sea. Pero hay que comenzar a tomar las buenas prácticas, comenzar a pensar, si en efecto pensamos en América Latina como un bloque, bueno, entonces como un bloque tenemos que comenzar a mirarnos, no solo las caras, sino lo que hacemos, bien y mal, para repetir lo bueno y para desechar lo malo. Entonces fíjense, un espaldarazo, ustedes recordarán cuando Macri llega a la presidencia argentina, uno de los primeros booms que se generó fue después de 12 años de kirchnerismo. Macri invita
y se sienta con los principales CEO del mundo, principales dueños, presidentes de las multinacionales que fueron a Argentina a darle un espaldarazo. Ahora se consigue con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y bueno, hablan por supuesto del liderazgo de Argentina en la región. No sé si tengo a alguien que me esté acompañando desde la Argentina y que nos pueda dar su opinión, esté de acuerdo o no. Recuerden, aquí pueden decir lo que quieran siempre que sea con respeto. Bueno, hablan sobre la necesidad, y escuchen bien, a veces uno tiene que, más allá de leer toda la nota, es detenerse en los puntos clave que vale la pena destacar. Tillerson dijo, en compañía de Macri, dijo que necesitamos un continente más seguro y más próspero. Seguro y próspero. Y aquí lo que me vino a la mente de inmediato tiene que ver, o tuvo que ver, con la presencia de Rusia en América Latina. ¿Por qué? Porque hay investigaciones, y esto lo vamos a hablar con mi invitado esta semana, Milton Valderrama, que indican que en la campaña presidencial colombiana, los rusos podrían estar repitiendo lo que hicieron con la campaña presidencial en los Estados Unidos. ¿Cuál es la intención? Muchas personas se preguntan, ¿cuál puede ser la intención de Rusia en intervenir nuestras campañas de América? Bueno, hay muchos elementos. Uno de ellos es desmontar la democracia como un elemento globalmente aceptado como el correcto, como el que debe guiar los destinos de nuestros países. Y al debilitar la democracia comenzamos a pensar en estructuras mucho más autoritarias como la rusa. Otro de los elementos, bueno, conseguir gobiernos que coqueteen, que coincidan con Rusia para poder obtener beneficios económicos, para tener mayor presencia política en la región. Ustedes recordarán lo que ocurrió con Cuba, no hace falta hablarlo de nuevo. Ahora hay falta recordar, eso sí, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso venezolano. Una potencia como Rusia allí, encima, no solamente por el tema, insisto, económico, sino también por lo que le beneficia en términos políticos. Como les digo siempre, todos invitados a acompañarme en este recorrido. Ustedes saben que me encanta cuando ustedes pueden opinar, así que bienvenidos a compartir su parecer. Entonces, Tillerson ha dicho, bueno, que hay una necesidad, un continente más seguro y más próspero. Recordemos que estamos hablando de Argentina, Estados Unidos y Venezuela, para luego entrar en concreto a destacar el resultado electoral de Ecuador. Nos vamos a quedar todo el segundo bloque analizando el tema de Ecuador, las implicaciones para América Latina, qué significa para el Ecuador como tal, qué significa para Correa. Así que no se lo pierdan, que tendremos oportunidad de meternos en una discusión bien sabrosa. Ahora, Tillerson habló de Venezuela, era inevitable. Ustedes saben que antes de salir de Estados Unidos en Texas habló muy claramente del tema venezolano, refiriéndose a las dos posibilidades concretas que él veía a partir del cierre democrático de las vías democráticas. Él decía, bueno, quedan entonces dos vías, la renuncia o pues sencillamente un alzamiento militar. Eso lo manejaba como escenarios, por supuesto generó toda una cantidad de respuestas en Venezuela por parte del gobierno, pero era el preludio, mejor dicho, sí, era el preludio de lo que vendría a hablar América Latina con países clave, Colombia, Argentina, México, Chile, países clave, y por supuesto hablar de Argentina más que nunca. Fíjense, Tillerson dijo, y me parece interesante porque este es justamente el argumento del chavismo, del régimen venezolano, y es el propio argumento que se convierte en el contraargumento de Tillerson. Él dice que no hacer nada es pedir que el pueblo siga sufriendo. Lo que ha dicho Maduro, Cabello y los jerarcas del régimen es que lo que hace Estados Unidos en términos de lo que ellos consideran un bloqueo, que tienen rato con ese disco, pues es justamente crea como consecuencia de sus acciones que el pueblo sufra. Por el contrario, Tillerson dice es que si no hacemos nada, el pueblo va a seguir, es pedirle al pueblo, oye señores, entiéndanse ustedes con su problema, es de ustedes, pues sigan sufriendo. Es lo que ha dicho Tillerson. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Me encantaría también que ustedes puedan compartir nuestra opinión.
Para los que, por cierto, nos están viendo a través de YouTube en diferido, nosotros salimos todos los días en vivo a las 6 de la tarde, hora Miami, a través del Facebook Live. Ustedes me buscan con mi nombre, todo está anclado mi nombre, lo buscan ahí en Facebook y me van a conseguir y van a tener oportunidad también de incorporarse con nosotros en vivo. A todos aquellos que me están viendo en este momento a través de YouTube y para los que nos están escuchando también en nuestras emisoras repartidas en buena parte del mundo. A ver, también ha dicho que Venezuela necesita otro gobierno, cosa que tampoco es un secreto a voces. Es decir, hay tantas personas que, o tantos, mejor dicho, tantos países que denuncian abiertamente a este régimen venezolano y que, por supuesto, Estados Unidos ha estado allí liderando en América junto a otros particulares. En el caso de México, considero que el canciller Luis Videgaray ha tenido una posición fundamental, de primera mano, de primer plano en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Ni hablar, por ejemplo, de Chile, de Piñera, que ya está a punto de tomar posesión de su cargo. He dicho, entre mis primeras prioridades está el tema de Venezuela, rescatar la democracia en el país. A ver, bueno, por allí veo que están todos muy conectados. Nos dice, Astrid Natera nos saluda y dice mucho gusto en oírte y a mí que puedas estar acá. Jaime Contreras desde Bucaramanga, Colombia, un abrazo, Jaime. Vamos a hablar justamente, antes de cerrar el primer bloque, del tema de Colombia, el tema de la inmigración venezolana en Colombia. Jaime, me encantaría que fueses adelantándote y nos des tu opinión. Si estás desde allá, ¿cómo ves el tema migratorio venezolano en Colombia? Puntos fuertes, puntos débiles. Me encantaría, los que me están viendo en este momento, sé que tengo mucha gente querida de Colombia a través de CNC Florida Central, que también se incorporen con nosotros en este punto que vamos a tocar en unos minutos. A ver, Mirjam Parada nos dice, esperemos que no tengan éxito. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Cuando un pueblo toma decisiones erróneas, nos dice Mirjam, es tiempo de que ese pueblo se una y corrobore y recobre, mejor dicho, la democracia. Por ahí también John Lezama nos saluda desde Venezuela, desde Caracas. Carolina también desde Argentina. Carolina Sofía que nos está acompañando desde Argentina. Qué bueno, me encantó verte con Jaime. Gracias, Carolina, y a mí que nos puedas acompañar acá a través de América Noticias. Esta es tu casa, todos los días estamos acá haciendo nuestro repaso de toda América, no solamente Venezuela. Con Jaime no he tenido la fortuna de analizar lo que hago con ustedes todos los días, que es justamente retratar lo que pasa en el resto de nuestro continente. Pero bueno, la verdad es que Jaime Bailey se ha convertido en bueno, yo creo que pronto se le dará la nacionalidad venezolana también por todo lo que ha hecho por nosotros. Por ahí Arkelin Trujillo también nos envía buenas noches. Bueno, fíjense que hablando del tema argentino, Estados Unidos, Venezuela, clave va a ser Argentina, lo decíamos. Es que Tillerson, con la fuerza que tiene Estados Unidos, hoy pues esta era es distinta. Esta era obliga a Estados Unidos a reunirse con sus principales socios políticos y comerciales en América y preguntarles, ¿qué opinas del tema de un posible embargo petrolero a Venezuela? ¿Qué opinas de estas acciones? ¿Te incorporarías también? Porque otra de las peticiones que hay concretas tiene que ver con que Argentina, Colombia, Chile, México apliquen sanciones similares a las que ha aplicado Canadá, Estados Unidos, Unión Europea a funcionarios venezolanos. Algo que muy probablemente lo vamos a ver en el corto plazo, y es que la presión sigue siendo un elemento fundamental para llevar, digamos, a este régimen a lo que será inevitable, que es la negociación. Hasta el momento, ustedes saben que la negociación ha sido una fachada, pero esto potencialmente se puede convertir, en serio, en un proceso en el cual logremos conseguir la democracia. Por eso que los principales expertos, aún en contra de elecciones, en contra de lo que hace el régimen para jugar con el destino del país, aún así dicen es que la mesa no se puede parar. Hay que seguir en paralelo allí, porque el único lugar que se tiene en paralelo a la presión es justamente esa mesa donde uno se sienta y llega a acuerdos, sobre todo cuando hay mediación internacional seria. A ver, continúo con este tema. Fíjense que justamente hablando del asunto de Venezuela, de la crítica situación que se presenta en términos migratorios, y a partir de la visita de Tillerson en Argentina, porque potencialmente ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo que puede ocurrir es que se
se habilite este bloqueo económico, este embargo económico. Venezuela está en default. Estados Unidos podría decidir no vender el petróleo, aunque Venezuela pueda conseguir algunas opciones allí en el mercado asiático. Va a ser mucho más difícil. Estados Unidos es el único país que le compra a Venezuela en cash, en efectivo, es decir, ni siquiera a crédito. O sea, yo te compro un barco, te lo pago y me lo mandas. Listo. Esto, por supuesto, significaría que Venezuela, digamos, potencialmente recibiría el peor golpe económico que, pues, como consecuencia se espera que obligue al régimen de Maduro a que pueda soltar las amarras que tiene sobre el país. Mientras tanto, por supuesto que es lo que se comenta, hay todo un tema de crisis en términos humanitarios, en términos de frontera con Colombia, con Brasil, que son las principales fronteras con Venezuela. La Asamblea Nacional, de hecho, ha pedido a Santos la posibilidad de reunirse en la frontera. Ustedes saben que el tema Cúcuta es un tema muy delicado, lo que está ocurriendo hoy día en Cúcuta y en otras partes del norte de Santander. En Colombia, para no decir lo que sigue ocurriendo, bajando hacia el Ecuador, Perú, Chile, etcétera, Argentina, donde, por ejemplo, en Argentina entra cada hora entra un venezolano. Perdón, cada 20 minutos entra un venezolano. Bueno, la Asamblea Nacional le ha pedido, pues ha solicitado que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reciba una delegación del legislativo este próximo jueves 8 de febrero, cuando viaje a la ciudad fronteriza de Cúcuta para tratar el tema de la emigración masiva de venezolanos. Le solicitamos por escrito y formal al gobierno colombiano que en esta visita en Cúcuta el próximo jueves 8 de febrero, el presidente Santos reciba una comisión de la Asamblea Nacional en persona, informó la diputada opositora Gaby Arellano en la embajada colombiana. Ustedes saben que la canciller María Ángela Holguín había anunciado, de hecho lo retratamos acá, que este jueves el presidente colombiano viajaría a Cúcuta, donde informaría medidas concretas que apliquen a los venezolanos presentes y que llegan al país, una situación que calificó de compleja. Vamos a estar haciendo seguimientos en especial porque hay que entender, son 550,000 hermanos venezolanos que ya se encuentran en Colombia. Se calcula que el 18% de los encuestados en Venezuela manifiestan su interés de cruzar la frontera, de llegar a Colombia como opción migratoria. Hay que entender también lo que implica un grupo importantísimo, cada vez más numeroso, de venezolanos que no cuentan con los recursos ni siquiera para mantenerse ni un día toda vez que pisan cualquier frontera internacional. Están llegando o estamos llegando sin absolutamente nada. Sin comida, sin abrigo, sin medicamentos. Es decir, es un problema humanitario de mayores consecuencias. O con mayores consecuencias de lo que esto pueda significar tanto para Colombia como para los venezolanos. Entonces, no solamente el tema colombiano, el tema brasileño también es otro elemento importantísimo. Fíjense que la tercera nos cuenta que para miles de venezolanos, sean ciudadanos solos o familias enteras, Colombia y Brasil son vistos como la alternativa más fácil de dejar atrás la innegable crisis humanitaria que vive su país. Trabajo, alimentos y medicinas que en Venezuela no se consiguen son las principales razones por las cuales emigran hacia las ciudades fronterizas de Cúcuta y Boavista. Sin embargo, la gran cantidad de inmigrantes de esas ciudades abrió el debate y la situación podría cambiar drásticamente. Mientras el Parlamento de Venezuela aprobó el 30 de enero un acuerdo sobre la situación fronteriza del país que calificó de crisis y por el que solicitó la aplicación de corredores humanitarios para sus ciudadanos, tanto en Colombia como en Brasil, la palabra colapso también es recurrente. Según datos divulgados por Migración Colombia, ya se los había comentado, 550,000 venezolanos llegaron al país en los últimos 2 años y el flujo migratorio de personas de Venezuela se incrementó en 110% en el 2017. De esta cifra, 374,000 permanecen de manera ilegal y una cifra cercana a los 58,000 está en el distrito norte de Santander, cuya capital es Cúcuta. Pero bueno,
nos toca hacer una pequeña pausa. Les pido no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en su edición número 608.